los principios, ¿verdad? Cómo Dios habló, cómo Dios se manifestó, con qué propósito Dios se manifestó a su pueblo, a la gente, ¿verdad? Su creación. Y para retomar nosotros queremos retomar las cosas que a lo mejor no hemos hecho, ¿verdad? Pero que Dios nos da la oportunidad en esta hora. Leímos las leyes, ¿verdad? Las leyes que Dios le dio a Moisés. Ya miramos la vez pasada que están divididas en tres, ¿verdad? En tres secciones, ¿verdad? La moral, la civil y la religiosa. Pues aquí leímos la religiosa, ¿verdad? Dice que en el Torah, no sé cómo se pronuncia Torah o Torah, ¿verdad? Que es la Biblia de los judíos. Yo necesito ir al kinder, yo quiero que me enseñen a hablar muchas palabras, no me sale, pero usted me entiende, ¿verdad? En ese libro no dice mandamientos, 10 mandamientos no dice 10 palabras que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad? A los judíos. Fueron 10 palabras, como las 7 palabras de Cristo, ¿verdad? Pero no son palabras, son mandamientos, ¿verdad? Importantes que Dios dio en el monte Sinaí, sabemos que lo dio para el pueblo. Entonces, es algo muy, de todo lo que Dios habló, eso es lo más importante, ¿verdad? Es que esas tablas, Dios, sabemos que las escribió Dios, dice el dedo de Dios, dice, usted lee la Biblia y dice, el dedo de Dios escribió y se las entregó a Moisés. Entonces Moisés bajó con esas tablas y pues vemos que las destruyó, ¿verdad? Las quebró porque se indignó pues, con el pueblo. Entonces Dios le entregó otras tablas, entregó una nueva tabla, ¿verdad? Dice que era una tabla de piedra, porque lo que se escribe ahí fue perpetuo, para siempre. No podemos decir que eso ya pasó, porque se escribió para que no fuera borrado jamás. Algo que se escribe en piedra, hermano, es que es perpetuo, es eterno. Dios escribió ahí, dice que 5 por un lado era una piedra, así. Entonces 5 estaban por aquí y 5 por el otro lado, que se entrelazaban así en los 10, ¿verdad? En los 10 mandamientos que Dios escribió. Y sabemos que el 10, hermano, es un número que indica perfección, el 10. Y el 10 está metido en toda la Biblia. En toda la Biblia está el número 10. Aquí fueron 10, que es un número completo, perfecto, ¿verdad? Perfecto, que no falta nada. Entonces, cuando nosotros tratamos con el 10, es que estamos completos, ¿verdad? Cuando nosotros diezmamos, porque es el 10, ¿verdad? También no nos falta nada. No nos falta nada. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia y vemos el número 10, es que es perfección. No falta nada, ¿verdad? Dios habló muchas veces este número, ¿verdad? Entonces, cuando se trata del 10, es que Dios está en el asunto, ¿verdad? Que Dios está ahí gobernando sobre nuestra vida o pastoreándonos, ¿verdad? Porque no falta nada, dice Jehová, es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Nada me faltará. Nada quiere decir que Dios está siempre con nosotros cuando le necesitamos. ¿Qué necesitamos de Dios? Sanidad, pues Dios es nuestro Dios sanador. Dios es todo, Dios es todo lo que nosotros podemos ocupar o necesitar, ¿verdad? Amén. Entonces esas últimas tablas, dice que las guardó en el arca del pacto, ¿verdad? Como testimonio, ¿verdad? Como testimonio vivo de lo que Dios trató con el pueblo, ¿verdad? Y dice que ahí también se guardó que la vara de Aarón, la que reverdeció, y el maná, el alimento que Dios dio a su pueblo por 40 años, quedaron ahí como testimonio, ¿verdad? De la verdad. Amén. Poderoso Dios. Entonces estos mandamientos, hermano, Moisés los resume en 2. Eran 10 y Jesús también, 10 mandamientos, pero resumidos solamente en 2. Y vemos que cuando Dios nos habla un mandamiento positivo o un negativo, si es negativo, pues hay un positivo, ¿verdad? Tiene que haber un positivo. Si no tendrá dioses ajenos delante de mí, ¿qué quiere decir? Que nada más vamos a tener un Dios, o sea, nada más. Y ahí
Dios a los judíos. No tendrán dioses ajenos delante de mí, porque Él es un Dios. Un Dios, hermano, pero no vamos a decir que somos unitarios ni trinitarios, ¿verdad? Por ejemplo, trinitarios. A lo mejor esa palabra no está bien dicha, hermano, porque dice trinitarios quiere decir que tenemos 3 dioses, pero no es verdad, no tenemos 3 dioses. Ni ellos tienen un solo Dios. Es una unidad, Dios. Amén. Es una unidad que se manifiesta en 3. O sea, 3 manifestaciones: Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Porque ahí donde dice Yahvé o Jehová, dice en Elohim, en el hebreo, en el griego. Pero quiere decir plural, Dios en plural. No es uno, ni son muchos tampoco. Es una unidad, ¿eh? Bien precioso Dios. Amén. Como hoy pagamos, ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba Dios. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento también dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vemos que este es el primer mandamiento, lo que a Dios se le ocurrió en su mente cuando pensó en nosotros. Lo primerito que Dios dijo: ¿qué le voy a enseñar al pueblo? ¿Qué le voy a decir? Y lo que se le vino a la mente es esto: oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás. O sea, fíjese nomás la base que tiene que ser de nuestra vida en el Señor. Dios dijo eso es lo primero. No dijo vas a hacer esto, lo otro, dijo esto vas a hacer: amarás. O buscarás primero a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscarle a Él hasta encontrarle y amarle, o sea que no hay lugar para otra cosa en nuestra vida. Entonces la ley dice que fue añadida a causa de los pecados, a causa de la rebeldía, de las transgresiones del pueblo. No se aguantaba, era insoportable. No tenía ley, no sabía que era pecado, pero hacía lo malo. Entonces Dios entregó la ley para que supieran que era pecado, para que supieran y reconocieran su condición pecaminosa, porque no sabían. Ellos hacían, pero híjole, ya la tendencia era a lo malo, y siempre hasta ahorita, desde la caída que afectó tremendamente la humanidad, desde ese tiempo hasta ahorita, hermano, lo que se desarrolla es la maldad, pero para eso fue dada esa ley. Y Pablo también nos dice Pablo: si no hubiera él conocido pecado, excepto si no lo dijera la ley, él no hubiera sabido también. Pablo no hubiera sabido que era pecado, dice. Él era conocedor de la ley, él era erudito, era experto en la ley, él conocía la ley. Toda la ley la conocía. Era un fariseo, ¿verdad? Era un hombre que fue preparado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Fue el que lo instruyó, y por eso se sabía toda la ley. Entonces la ley fue dada por ese propósito, que la gente supiera que era pecado. El pueblo de Israel, ese pueblo precioso, ¿verdad? Que Dios escogió, precioso para Dios, ¿verdad? Precioso para Dios, porque dijo: no hay otro pueblo, ¿verdad?, tan hermoso que Dios escogió para Él, para manifestar su gloria a través de ese pueblo. Y nosotros somos ese pueblo, hermanos. Nosotros somos ese pueblo en lo espiritual, la iglesia, ese pueblo escogido, predilecto por Dios, electo. Ese pueblo que decimos: pues qué tan importante puedo ser yo. Decimos, a veces nos sentimos poca cosa. Decimos: pues ¿por qué se interesan tanto en uno? Si no somos importantes. Pues claro que somos importantes, hermanos. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que somos importantes, importantísimos, hermanos, para Dios. O sea, somos un tesoro así hermoso. Amén. En la mano de Dios. Amén. Y quiere que nosotros alcancemos a entender eso, hermanos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?
qué potencial Dios ha puesto en nosotros. O sea, no vamos a hacer caso al enemigo, hermanos. El enemigo vino para matar, para destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y vida abundante, hermano. Y en este tiempo quiere que nosotros podamos disfrutar esa vida abundante, hermano. Y entonces el enemigo se levanta con más fuerza. Pero tú, hermano, tienes al Señor, tienes la sabiduría de Dios, tienes el temor de Dios, tienes al Señor en tu vida. Tenemos que ser bien listos, hermano, decir, no, Él no tiene parte con nosotros, no tiene. Todo el que se oponga, hermano, en tu vida, en la obra, es enemigo, hermano. Tenemos que escuchar, no, porque Dios ya nos tiene en un lugar especial. Entonces tenemos que obedecerle a Dios, tenemos que amar a Dios y saber por qué fue dada esa ley, hermano. Esa ley fue dada para que nosotros no practiquemos lo que ahí está escrito. Para eso se la dio Dios, para que sepamos nosotros y que estemos bien convencidos, ¿verdad?, lo que es pecado y lo que no le agrada a Dios. Digo, si me obedecieras, si estuvieras atento y escuchar mi voz y me obedecieras. O sea, hay una condición para que nosotros podamos vivir esa vida plena en Dios. Entonces ese fue el propósito, hermano, por el cual Dios dio la ley, para que sepamos qué es pecado. Cuando vamos a la ley vemos qué es pecado. Amén. Entonces esas 10 palabras, ¿verdad?, están ahí en Éxodo 21. Dice: luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Se la voy a leer en otra versión. Yo sé que ya no la sabemos, pero ¿de qué nos sirvió allá en la vida pasada? Repetir, ¿verdad? Y a lo mejor las tenemos en la mente, pero no es el propósito, ¿verdad?, de saberlas, sino de llevarlas a cabo, o sea, analizar y ver, o sea, qué hay ahí, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios, dice, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Ahí éramos esclavos. Dios nos rescató de ahí, ya no estamos ahí, ya no pertenecemos ahí. No tengas, dice, ningún otro Dios aparte de mí, ninguno. No te hagas ninguna clase de ídolo, dice, ni de imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y en el mar. No te inclines a ellas, ni le rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Dios es un Dios celoso, hermano. Y cuando viene un ataque del enemigo, hermano, híjole, qué duro se siente, hermano. O sea, por eso ahí en Efesios dice que son dardos. Tú sabes cuando es el enemigo, cuando viene y te da duro el dardo. O sea, es el enemigo. Entonces, por eso Dios dice, yo soy un Dios celoso, hermano. Cuando nosotros tenemos a alguien celoso, o que entran celos, y es algo terrible, hermano. Terrible, ¿verdad? Que hay gente que hasta mata. Entonces Dios, imagínense, es celoso, quiere guardarnos, quiere cuidarnos, no quiere compartirnos con nadie. Es que no nos comparte, no nos puede compartir con nadie, dice. Dios, con ningún Dios, dice tu Dios, soy tu Dios celoso, que no tolero, dice, que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de la que me rechazan queda afectada. ¿Hasta dónde? Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Fíjese lo que hace. Un error, ¿verdad?, que nosotros cometamos como pueblo escogido, afecta cuatro generaciones.